Y debe estar ya grabando. Ok. Este es un tema que posiblemente ya debieron haber visto en la prepa, ácidos y bases. ¿Cómo definimos a los ácidos y bases? Bueno, comúnmente lo que hacemos es decir que un ácido tiene iones, protones H+, y un hidróxido, o bueno, una base son los hidróxidos, y tienen el OH-. Esas son las bases. Y sí y no. ¿Por qué? Porque todo depende de la definición que tomemos de ácido o de base. Ojo, entonces, voy a iniciar con la teoría ácido-base de Bronsted, que es la teoría ácido-base que vamos a utilizar primero, en la cual vamos a definir que un ácido de Bronsted es una sustancia capaz de donar un protón, es decir, que es una sustancia a la cual puede, al disolverla en agua, que por ejemplo, es capaz de soltar un protón y donarlo a alguna otra sustancia, molécula, llámese lo que sea. ¿Ok? En cambio, la base de Bronsted es una sustancia que puede aceptar ese protón. Entonces vamos a ver al ácido base como un juego de compartir, donde el ácido va a dar un protón y la base se va a encargar de recibirlo. Eso amplía mucho la definición de ácido base. ¿Por qué? Porque si recuerdan, los hidróxidos, lo veíamos en la parte de sales, los hidróxidos son muy poco solubles. Entonces, al momento nosotros de tratar de disolver un hidróxido en agua, no se va a disolver fácilmente. Entonces va a permanecer como una sustancia solita y no una molécula. Una molécula que es capaz de aceptar un protón y a partir de ese protón, ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer un mecanismo. Bueno, probablemente va a ser la primera vez que en el caso Zulet y Viviana Carlota van a ver que es un mecanismo. Un mecanismo de reacción es básicamente un esquema de cómo funciona una reacción química. O sea, bueno, no un esquema, sería más bien un ¿cómo decirlo? Sí, un esquema de cómo funcionan o cómo se mueven las moléculas y iones en la reacción química. Comúnmente lo hacemos para química orgánica, pero en esta ocasión podemos darnos la oportunidad de hacerlo para una reacción de ácido-base. Entonces podemos empezar con HCl. Ya conocen esta reacción, es ácido clorhídrico y le vamos a añadir más, ahí está, no OH, así. Entonces, yo creo que ustedes ya tienen clarísimo que esto es una neutralización. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Voy a dibujar la flechita así. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El ácido clorhídrico, mejor dicho, sí, el ácido clorhídrico va a soltar este protón. Lo va a enviar a otro lado y el hidróxido de sodio se va a encargar de recibir a nuestro protón. De la siguiente manera. No me gusta cómo queda. Queda muy chueco. Ahí está. Una flechita. Ahí está mi flechita. Entonces, el ácido clorhídrico nos va a soltar el protón, se va a disolver el ácido clorhídrico y se va a ir a juntar con el hidróxido de sodio y va a formar lo siguiente. Esto que estamos aquí haciendo es una mera dramatización, probablemente yo cometa un error en el proceso, pero es más o menos cómo funciona un mecanismo de reacción. Tenemos al cloro, ahí más o menos,
Y esto va a sumarse a lo siguiente. Na OH2 más. Ay, ay. No, mejor dicho lo voy a poner más fórmula. Así, H2O más. Ay, no, ¿cómo escribo esto? O más H2. Ahí está. Ah, no, ¿saben qué? Voy a hacer esto. OH2 y voy a poner la carga más por acá. Uy. A ver. Creo que deben estar revueltos en este momento. Y sí, y la verdad es que yo lo creo que están revueltos. ¿Qué quiero decir con esa expresión de NaOH2 y el más arriba? Significa que el protón fue aceptado por el ion hidroxilo. Y en este momento es una molécula de agua, pero como el oxígeno ya estaba previamente enlazado al Na más, bueno, al sodio, pues el oxígeno en este estado de transición, voy a dibujar, quiero aclarar también esto, ¿no? Que hay un estado de transición. Para mostrar estados de transiciones así más o menos. Cuando pongo esos dos corchetes así, significa que es un estado de transición. Como está en un estado de transición, es un estado un tanto inestable, es como que el estado entre el final y el inicio de la reacción, y significa que todavía va a dar otro paso más la reacción. En este caso, el oxígeno tiene 3 enlaces en este momento, uno con cada hidrógeno y uno más con el sodio. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo el oxígeno va a recuperar una carga neutra? Esa es una nota importante. Todas las moléculas van a procurar tener una carga neutra. Bueno, en este caso lo que va a hacer el oxígeno es retirar sus par de electrones. Es decir, va a romper su enlace con el sodio. Por lo tanto, nos va a quedar en la disolución lo siguiente. Nos va a quedar ion cloro más ion sodio más agua. Ahí está. Acabo de explicar mecanismo de reacción con la neutralización del cloruro de sodio y el ácido clorhídrico. Y bueno, ya al final, en los productos, va a quedarse el agua, que es uno de los productos de la neutralización, eso ya lo conocemos, y la sal, que la sal va a ser el cloruro de sodio, que es el que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, dos cosas a ver en este punto. La primera es cómo funciona la teoría ácido de Bronsted. En el caso del ácido clorhídrico, es un ácido de Bronsted porque es capaz de aceptar un protón. Entonces cumple con la definición de Bronsted. Y el hidróxido de sodio es una base de Bronsted porque puede aceptar un protón. De hecho, lo acepta. Ya luego la molécula de agua que sigue enlazada por medio del oxígeno al sodio, pues se parte en dos para recuperar una electricidad neutra, ya es otro tema. Pero como tal, el hidróxido de sodio es una base de Bronsted porque sí es capaz de aceptar un protón. ¿Ok? Y claro, por supuesto, ahí tengo el cloruro y el sodio y el agua, que son que de hecho son los productos de la reacción de neutralización, que es agua y la sal, que en este caso es cloruro de sodio. Y la segunda es que las flechas en un mecanismo de reacción, bueno, ya les expliqué más o menos de forma muy breve que es un mecanismo de reacción, las flechas nos permiten ver el movimiento de las distintas partículas a lo largo de la reacción. En este caso tengo dudas de a dónde se mueve el protón,
porque comúnmente es al revés, es el electrón, los electrones los que se dibujan con las flechas, pero ahorita no estoy en mecanismos de reacción, ya luego veré bien acerteramente si este ejemplo fue bueno. ¿Ok? Pues voy a dejar de compartir esta cosa. Ahí mandé un dibujo también en el grupo, por si se veía un poquito más, A ver si sí. más claro, no sé. Ah, pues sí. De hecho, está mucho mejor. De hecho, me gusta más. Lo voy a guardar. Ah, bueno, de hecho, ya no lo expliqué. Pongo el cloruro y el sodio por separado porque realmente la sal, el cloruro de sodio, se disocia en el agua. Es una sal muy soluble. Pero realmente también pueden decir cloruro de sodio y escribirlo todo junto, no hay ningún problema, porque realmente se sobreentiende que hay que es una sal que se disuelve. Entonces, regresamos a ácido base de Bronsted. Y bueno, otra cosa que no mencioné. Estamos con ácido base de Bronsted. Pero también hay una definición ácido base de Arrhenius. Déjenme un minuto. Recuerdo cuál es la definición de ácido base de Arrhenius. ¿Por qué les digo también la definición de ácido base? Ahorita les voy a explicar por qué. Ok. Voy a compartirles otra pantallita por acá. Ahí está. El ácido de Arrhenius es un compuesto o es una sustancia que al disolverse en agua va a aumentar la concentración de iones H+, o de protones o de hidronios, ¿no? O sea, como tal es la definición que nosotros llegamos a aprender en la secundaria. Bueno, yo la recuerdo haber visto en la secundaria, capaz ustedes la vieron en la prepa, que por ejemplo si disolvemos lo que veíamos ácido clorhídrico en agua, se va a aumentar la concentración de H+, porque el ácido clorhídrico se disocia en el agua. En cambio, o sea, el ácido, pues digamos que es similar la definición a la de Bronsted. En cambio, la base es la que aumenta la concentración de iones OH- en la disolución acuosa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros disolvemos lo que decíamos, hidróxido de sodio, pues debido a que sodio se va a disociar por completo el hidróxido de sodio. Y por supuesto, en la disolución vamos a tener OH- y sin ningún problema, pues ya cumplió con la definición de base de Arrhenius. Pero hay muchos hidróxidos, y era lo que veíamos en solubilidad, que no son muy solubles en agua. Entonces, como que no a veces la definición de la base de Arrhenius puede ser como que un poco complicada de ver en la vida real, en nuestra disolución. Y además hay algunas sustancias que pueden funcionar como bases, pero que no tienen hidróxidos, no tienen iones hidróxido. Por ejemplo, el amoníaco. Si disolvemos el amoníaco en agua, vamos a tener, ¿cómo decirlo? Y vamos a tener un pH básico. El amoníaco funciona como una base, pero es un poco chapucera la definición de Arrhenius porque como tal sí aumenta la concentración de OH- en la disolución acuosa, pero aumenta porque nosotros estamos disminuyendo, o mejor dicho, el hidróxido de sodio, el amoníaco está aceptando protones del agua y al disociar la molécula de agua en H+ y OH-, pues obviamente está aumentando la concentración de iones de OH-. No es como tal que la sustancia esté liberando iones OH- en la disolución. Entonces, bueno, esas son las dos definiciones que tenemos, Arrhenius y Bronsted-Lowry. Yo les recomendaría, por una cuestión de lo que vamos a ver en un minutito, que se vayan más por Bronsted-Lowry en lo que respecta a acepta protones o dona protones,
que es un poco más sencillo de ver. Entonces regresamos a Bronsted. Y bueno, ahora, ¿por qué nosotros preferimos Bronsted Lori? Ya les digo por qué. Porque, así como Bronsted Lori nos indica que hay que un ácido nos dona protones, resulta que podemos tener una base a partir de ese ácido. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿O cómo por qué? Bueno, podemos, aquí les muestro el caso del ácido acético. El ácido acético, si nosotros lo disolvemos en agua, como lo indica acá, vamos a tener que ese ácido se va a disociar, es decir, va a formar una molécula de acetato, de ion acetato, que tiene la carga negativa, y una molécula de hidronio, o soltar un protón. Pero, por definición del equilibrio, ese protón puede volver a reaccionar con la molécula, con el ion acetato, y pueden volver a formar ácido acético. Entonces, en primera instancia, el ácido acético, que es este de acá, todo este mastrote de CH3COOH, funciona como un ácido porque es capaz de liberar este protón, de donarlo. Pero el acetato, el ion acetato, es capaz de recibir ese protón para volver a formar ácido acético. Entonces, podemos tener un ácido que se va a disociar y cuando pierda su protón va a formar algo que vamos a llamar base conjugada, porque como tal es la versión disuelta del ácido. Y al revés, las bases pueden darnos un ácido conjugado, así como son capaces de de aceptar un protón. Cuando estén en un estado de equilibrio, también pueden encargarse de liberar ese protón, de donarlo. Entonces, en este caso, el agua está actuando como una base. Cuando es una base, es capaz de aceptar un protón. Entonces, de agua líquida, H2O, pasa a ser un ion hidronio, porque aceptó al protón que soltó el ácido acético. Pero ya siendo un ion hidronio, puede soltar ese protón y dárselo al ácido acético. Y entonces, según la definición de Bronsted, si el ion hidronio es capaz de donar un protón, es un ácido. ¿Ok? Entonces, y así con todos los ácidos que se les ocurran. Por ejemplo, arriba el que vemos, el ácido clorhídrico, el HCl, es capaz de donar un protón, pero, bueno, a pesar de que el equilibrio del ácido clorhídrico es muy bajito, el ion cloruro es capaz de aceptar un protón para volver a formar ácido clorhídrico en el equilibrio. ¿Por qué no es práctico que el ion cloruro, o por qué en este caso por qué en el ácido acético tenemos una doble flecha y en el caso del cloruro no tenemos una doble flecha? Bueno, porque si es un ácido fuerte, por ejemplo el ácido clorhídrico, ya lo conocemos lo conocemos por su presentación comercial llamada ácido muriático. El nombre no es por nada malo, no pueden imaginárselo. Al tratarse de un ácido fuerte, muy fuerte, su base conjugada o el ion que es capaz de donar un protón a partir del cual nace ese ácido es muy débil. Entonces nunca vamos a ver el caso contrario o el equilibrio en el cual el ion cloruro reaccione con un ácido de Bronsted y vuelva a formar ácido clorhídrico. En cambio, un ácido débil, así como el ácido acético, cuando se disocia, en este caso ion acetato, el ion acetato resulta que es una base fuerte y entonces es capaz de aceptar protones muy fácilmente. Entonces, entre mayor sea la fuerza del ácido, va a tener una base conjugada muy débil
y entre más débil sea el ácido va a tener una base conjugada más fuerte. ¿Ok? Entonces, este es otro caso donde veíamos, les decía, el amoníaco. El amoníaco es una base de Bronsted porque es capaz de aceptar un protón. Entonces, en este caso, en el lado de los productos tenemos el amoníaco aquí y aquí tenemos al agua. El agua funciona como un ácido porque le dona uno de sus protones al amoníaco. Entonces se forma ion amonio, NH4+. Y el OH, y el agua pasa a ser OH-, porque ya le falta un protón. Ahora, este amoníaco en este momento va a actuar como un ácido. ¿Por qué? Porque es capaz de donar un protón para volver a formar amoníaco. Entonces, el ion amonio va a actuar como un ácido, es el ácido conjugado del amoníaco. Caso contrario con el hidróxido es este de aquí, y al recibir un protón como buena base, va a formar de nuevo agua. Entonces, el ion hidróxido es el ácido conjugado es la base conjugada del agua. ¿Ok? Puede ser un poco revuelto en este momento, puede ser, pero ahorita vamos a ver más ejemplos, no se preocupen. Un último caso, por ejemplo acá, con el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es un ácido porque nos dona un protón fácilmente. Y entonces la base conjugada del ácido fluorhídrico va a ser el ion flúor, o flúor, como decía algún alumno de la profesora hace algunos años. ¿Por qué es una base conjugada? Porque es capaz de aceptar un protón para volver a formar ácido fluorhídrico. ¿Ok? Es una cuestión de equilibrio químico. Hasta el momento no profundizamos mucho en equilibrio químico porque realmente el equilibrio químico es esto. Pueden decir ya esto es química o cosas así. Entonces, ahora, una característica del agua. El agua ya hemos visto que puede funcionar como un ácido, puede funcionar como una base y comúnmente está en equilibrio consigo misma. Puede disociarse en la misma agua en un ion H+ y en un ion OH-. Entonces, el agua, por esta característica que se debe a su estructura, a que es una molécula polar, es un disolvente polar. ¿Por qué es polar? Porque tiene muy marcados los dos polos. Viene otro momento de hacer mi pizarroncito, de un minuto. A ver. Debe estarse viendo en este momento. Si no se ve, me dicen, ¿no? Bueno, debe verse en la pantallita que yo tengo acá. La idea del agua, si han visto el agua, voy a dibujarla así con mi pizarroncito. Ahí está. H. Horrible. H, ahí está. Así es más o menos la estructura de Lewis del agua, con un poco de libertad en cuanto a cómo gire la molécula, pero nos faltan los dos electrones, ¿no? Ahí está. El agua tiene dos pares de electrones sueltos y los que comparte con el hidrógeno, entonces tiene su octeto completo. Y el hidrógeno, su capa de valencia solo requiere dos electrones, que son los que comparte con el oxígeno. Y bien, y hasta ahí vamos bien. La cuestión con el agua es que la fuerza, la carga negativa de los electrones que rodean al octeto del oxígeno es muy fuerte. Entonces, hacen que los dos electrones del enlace, que ya vemos aquí, bueno, es que eso está muy feo. A ver, voy a dibujarlo más bonito.
no, espérame. Entonces, como el oxígeno es más electronegativo, va a jalar a los electrones para sí. ¿Ok? Entonces, los electrones de este enlace de oxígeno-hidrógeno, al estar más cerca del oxígeno, van a causar que el oxígeno tenga una carga negativa. ¿Ok? No es como tal una carga completa para decir que toda la molécula es negativa, pero sí es una carga formal, así se llama, una carga formal negativa. En cambio, el hidrógeno, al tener más lejanos los electrones, va a adquirir una carga formal positiva. Si no entienden este signo, es una delta minúscula, que es con la que representamos la carga formal. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que esta molécula de hidrógeno, al tener una carga más positiva, va a sentir atracción hacia, por ejemplo, voy a poner otra molécula de agua aquí, va a sentirse atraído por los electrones. Entonces, por ejemplo, puede llegar a formar un breve enlace por las cargas electrostáticas. Bueno, no voy a... De un minuto, voy a hacerlo más bonito. Ah, ¿no saben con qué? Voy a hacerlo así con esta. Vean esto. Ya hemos visto, por ejemplo, en física, como una carga negativa va a sentir atracción por una carga positiva. Y más o menos va a ocurrir así. El hidrógeno va a sentir una atracción hacia el oxígeno ajeno, al de esta molécula de agua. No necesariamente van a formar un nuevo enlace, pero sí va a ser un enlace intermolecular, que si bien es un enlace basado en la atracción eléctrica, es un tanto débil. ¿Ok? En cambio, este oxígeno, en la misma molécula, va a ser capaz de sentir atracción hacia un ion hidrógeno. Bueno, mejor dicho, hacia el hidrógeno de otra molécula de agua. ¿Ok? Voy a poner los dos puntitos acá. Sí. Esa es una fuerza intermolecular y yo creo que ya la han de conocer, se llama puente de hidrógeno. Entonces, esta característica del agua, que es un tanto curiosa, es como da para mucho chismecito, es la que nos permite entender cómo de vez en cuando el agua es capaz de ionizarse. Es decir, en algún momento estas cargas son tan fuertes que una molécula de agua, por ejemplo voy a usar esta, se divide. Por ejemplo voy a cortarla así. Y se forma un ion H+, que voy a dibujar así. H+, y un ion OH-. Así. Pero este ion OH- ya teniendo una carga negativa, ya como ion, es capaz de ir a atacar a este hidrógeno para formar nuevamente agua y que este OH- ataque al siguiente hidrógeno para formar de nuevo agua y que el nuevo OH- ataque a otro hidrógeno para formar de nuevo agua y así nos vamos sucesivamente. Entonces, este juego de cargas eléctricas que está en el agua ocurre en todo momento. Pueden ahorita ir, bueno, yo tengo café, entonces no funciona. Pueden agarrar un vaso de agua y van a ver, y bueno, quizás no lo vean en el agua, pero dentro del agua está este juego de cargas eléctricas donde un hidrógeno está por ahí volando como un ion H+, pero un ion hidróxido está atacando a los hidrógenos ajenos, los está robando y luego se forma otro hidróxido para formar otro hidrógeno y así sucesivamente. Y entonces,
esta reacción de robos y secuestros la podemos definir de la siguiente manera. Dos moléculas de agua, una va a robarle el hidrógeno a la otra y se va a formar ion hidronio H3O más y ion OH menos, que es el ion hidróxido. ¿Ok? Entonces, ya teniendo el H3O y OH más, en algún momento estos dos se pueden reconciliar y nuevamente formar dos moléculas de agua sin ningún problema. Pero el punto es que esta reacción de equilibrio, esta que ven aquí, ocurre en todo momento. Y al ser un equilibrio químico, también tiene una constante de equilibrio. Podemos expresar la constante de equilibrio de la siguiente manera, no sé si se acuerdan. Para una ley de acción de masas tenemos que considerar que a los iones en disolución acuosa, que son el H más y el OH menos, entonces es decir, el agua no entra en esto, entonces va a ser más o menos así la constante de equilibrio. Y a condiciones de 25 grados Celsius, las concentraciones de los iones H más y OH menos son iguales. Y al hacer una medición, tenemos que la concentración de H más es de 1 por 10 a la menos 7 molar y la de OH menos es de 1 por 10 a la menos 7 molar. Ahora, quiero que se pregunten, ¿por qué 1 por 10 a la menos 7 molar? Bueno, no sé si se acuerdan que el agua destilada, que ya sabemos es pura agua, es agua pura, el agua destilada, si nosotros usamos un pHímetro y medimos su pH, va a tener un pH de 7. Si hacemos el antilogaritmo de 7, pueden hacerlo en su calculadora. Si hacemos el antilogaritmo de 7, por ejemplo, voy a hacerlo aquí. El antilogaritmo de 7, no sé si se alcanza a ver, creo que así se va a alcanzar a ver más o menos. Uy. Ah, no, ahí está. 1 por 10 a la menos 7. Bueno, si lo hicieron en su calculadora, debe darles 1 por 10 a la menos 7. Pero, como es una disociación en la que una molécula de agua se parte en H más y en OH menos, pues obviamente también la concentración de OH menos va a ser 1 por 10 a la menos 7. Y si hacemos la ley de acción de masas, vamos a tener que si multiplicamos estas dos concentraciones, vamos a llegar al 1 por 10 a la menos 14. Y si nosotros hacemos el 1 por 10 a la menos 14, nos da 14. O sea, pueden hacerlo en calculadora, ¿no? Vamos al logaritmo. Sí. Logaritmo base 10 de 1 por 10 a la menos 14. No, pero es el menos logaritmo. Y nos da 14. Entonces, en este momento recuerden la escala de pH. La escala de pH va de 0 a 14. ¿De dónde creen que sería ese 14? Bueno, ese 14 nace de aquí, de la ley de acción de masas. Recuerden, el pH nos mide el potencial de hidrógeno, que es la concentración de hidrógeno en la disolución. Por esta constante de equilibrio que vamos a utilizar como Kw, en la que relaciona a los iones H3O más y el ion OH menos, nos indica que el máximo pH del agua va a ser 14 y viceversa, el máximo pOH del agua va a ser 14. ¡Pum! Les voló el cerebro, ¿no? Quiero creer. De ahí nace que el pH sea por medio de 14 y de hecho se resume acá. Y no sé si se acuerdan, a ver, voy a ver un Word para que ustedes vean lo hermoso que puede llegar a ser esto. Este juego de pHs, de pOHs. Nada más den un minuto. Voy un poquito. Nada, se va a llamar.
Estoy abriendo un Word para mostrarles todo el desarrollo matemático que hay detrás del POH y del pH. Para que ustedes entiendan de dónde viene también. Entonces voy a... A ver. Ok. Voy a compartirles el Word que tengo acá. Debe verse ahí. Bueno. Entonces voy a insertar una ecuación. Ya dijimos en este momento que la KW, que es la que vamos a expresar así, es igual a la concentración. Uy. Se me trabó ese. Ok. Es igual a la concentración de H más por OH menos. Y esta multiplicación de iones H más y OH menos va a ser siempre igual al 1 por 10 a la menos 14. Ahora, ¿qué nos interesa esto? Nosotros podemos deducir, ojo y chequense esto, nosotros conociendo el H más, sabiendo que siempre esta relación se va a cumplir, multiplicar estos dos valores siempre nos va a dar 1 por 10 a la menos 14, podemos decir que podemos calcular la cantidad de iones H más cuando si hacemos esta división, ¿no? Es una forma de verlo. Aunque otra forma de verlo es voy a usar estas flechitas. Otra manera de verlo es diciendo que podemos calcular la concentración de iones OH- si dividimos 1 por 10 a la menos 14 entre H+. ¿Ok? Son dos maneras de ver la KW. Yo creo que hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a definir la función P. No sé si quizás ya a este momento ya ustedes vayan a ver viendo dónde voy. Vamos a definir la función P de la siguiente manera. P de X, es decir, de una cuestión X, va a ser igual al menos logaritmo de X, pero no es cualquier logaritmo, es el logaritmo base 10. Entonces, por ejemplo, si X es la concentración de iones hidronio, sería pH igual al menos logaritmo base 10 de la concentración de H+. ¿Ok? Hasta aquí, espérense un minuto porque se viene cómo vamos a rematar esto en una locura matemática. Entonces, aplicando la función P en la expresión de KW, que sería esta de acá,
podemos decir que el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14, este es un lado de la expresión, va a ser igual si nosotros aplicamos el menos logaritmo de este lado. Ahora, hay una propiedad de los logaritmos, en un minuto la voy a corroborar. De hecho, este Word se los voy a enviar a ustedes, no se preocupen. Por eso les decía que vamos a entrar a matemáticas un poco más locas en este momento. Voy a usar eso de ahí, a partir de las propiedades de los logaritmos, deducimos que podemos dividir, de acuerdo a la primera propiedad, podemos dividir a este h más y este UH menos en dos logaritmos distintos. Entonces, esto va a ser igual a esto. ¿Ok? Ahora, si resolvemos matemáticamente esto, va a resultar que esto de aquí es igual a 14. Así. Pero, como ya definimos a la expresión pH de la siguiente manera, aquí vamos a tener que esto es pH y esto de aquí es pOH. Y así es como llegamos a esta expresión de pH más pOH es igual a 14. Listo. No sé si sabían toda esta reducción matemática del pH y el pOH, pero llegó un muy buen momento para explicarla. ¿Ok? Estas propiedades de los logaritmos, estas tres son las que más nos van a interesar a largo plazo, porque vamos a ver más logaritmos. Pero quédense con esta primera propiedad, ¿no? Debido a esa separación del H más y el OH menos es que llegamos a esta definición de pH más pOH es igual a 14. ¿Ok? Entonces la próxima vez que apliquen esta suma, pues ya saben de dónde salió. ¿Ok? Espero que hasta aquí vayamos bien. Entonces, a ver qué más. Lo demás, a ver, voy a seguir compartiendo de este lado. Entonces ya aquí les defino esto de acá, que es el pH. Y ya a partir del pH, vamos a definir qué disoluciones son ácidas cuando el pH es menor a 7. Son ácidas porque hay una mayor cantidad de iones H+, y son capaces de donar esos protones a cualquier sustancia que entre que pueda aceptarlos. Las disoluciones básicas tienen muchos iones H+, entonces son capaces mejor dicho, las disoluciones básicas son capaces de aceptar iones H+, entonces por eso son básicas porque pueden aceptarlos. Y las disoluciones neutras son aquellas que están en igual a 7, que es el parámetro que utilizamos de medida, que es la cantidad de, mejor dicho, el pH que tiene una disolución, mejor dicho, el pH que tiene el agua destilada a 25 grados centígrados. ¿Ok? Y bueno, también se define el OH-. Y bueno, este es un aparato, un pHímetro para medir pH. Bueno, aquí hacen el mismo cálculo que nosotros. Y bueno, entonces vamos a encontrar algunos ácidos fuertes, ya los hemos visto, por ejemplo esos que tenemos ahí, que son muy capaces o donan su protón con mucha facilidad, como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, y el primer protón del ácido sulfúrico. Ojo,
no sé si se acuerdan, cuando nosotros veíamos sales, en el caso de los hidróxidos, veíamos que podían soltar todos sus iones, OH- al mismo tiempo, porque eran, comúnmente los hidróxidos son sales, sí, sales de un metal y un no metal, entonces no hay ningún problema, porque son enlaces iónicos. En cambio, los ácidos no. Los ácidos comúnmente son enlaces covalentes. Entonces, quizás, por ejemplo, el ácido clorhídrico es muy capaz de soltar su protón y bueno, ya hasta la próxima. Pero en otros casos, esa disociación del ácido va a costar mucho más por la fuerza del enlace. Y un caso es el ácido sulfúrico. Entonces, voy a dejar de compartir aquí y regresamos acá. A la ventanita. Aquí. Entonces, no sé si se vea, espero que sí. Ahí se ve. Ahí está. El ácido sulfúrico tiene dos protones que puede donar. Ok, vamos a empezar a partir de ahí. Entonces, ya conocemos la fórmula química del ácido sulfúrico, H2SO4. Vamos a utilizar la doble flechita de la siguiente manera. Bueno, esa es otra. En el caso de los ácidos, vamos a tener que casi siempre están en disolución acuosa desde un principio, así. Entonces, una nota a considerar. Entonces, este ácido sulfúrico se va a disociar en H+, ya lo sabemos, lo hemos utilizado, más HSO4 con carga negativa de la siguiente manera. ¿Ok? Ahora, resulta que el ácido sulfúrico, al menos este primer protón, es muy fuerte. Entonces podemos decir que se disocia fácilmente así. Pero, como pueden ver, el ácido sulfúrico tiene otro protón que puede donar. Entonces, de esta manera, lo que podemos expresar el segundo protón de la siguiente manera. A ver si me lo permite. SO4, 2 menos. ¿Ok? Y aquí es donde llega un tipo de ácido muy específico, que es el ácido poliprótico. El ácido poliprótico se caracteriza porque puede tener múltiples protones que donar. Entonces, en el caso del ácido sulfúrico tenemos pues esos dos protones. Hay otros ácidos que pueden donar más protones, por ejemplo el EDTA, etildiaminotetracetato, tiene 4 posibles, bueno, cuando está en su forma ácida, puede donar hasta 4 protones, es un ácido orgánico. El ácido, ¿cuál podríamos decir? El ácido... el ácido selenhídrico, H2SE, puede donar 2 protones. El ácido sulfídrico puede donar 2 protones. El ácido... bueno, iba a decir el ácido nítrico, pero el ácido... ¿Carbónico? ¿Cuál? El ácido carbónico. Cierto, el ácido carbónico puede donar 2 protones, igual el carbonoso puede donar 2 protones. Entonces, hay una infinidad de ácidos que pueden donar más de un protón. El ácido cítrico puede donar 3 protones. Yo creo que también se han de acordar del ácido cítrico. Entonces, así hay muchos ácidos que pueden donar más de un protón. Y, ojo que esta es otra cosa importante, si yo expreso, por ejemplo, la Ka,
Ojo, no la he definido, no la he definido. La Ka es la constante de equilibrio de la disociación del ácido. No sé si se acuerdan, con la K expresamos las constantes de equilibrio de las distintas, de los distintos compuestos que tenemos en equilibrio. Bueno, en el caso de la disociación del ácido sulfídrico, tendremos a la denominada Ka. Y entonces, si planteamos su constante de equilibrio, vamos a tener lo siguiente, donde tenemos la concentración, ahí está, donde ya dijimos en la parte superior van los productos, por ejemplo el H+, tengo acá, H+, y el otro producto de esta disociación es el HCO4-, que iría aquí, y tendríamos en el lado de los reactivos aquí abajo. Ahora, al ser dos disociaciones, a la primera disociación del ácido sulfúrico le decimos Ka1. Y si nosotros planteamos, primero planteamos el equilibrio de la segunda disociación, tendríamos Ka2 de la siguiente manera. En los productos tendríamos al HSO4 de la siguiente manera. Digo, en los reactivos tendríamos HSO4 de la siguiente manera. Y en los productos tendríamos al H+ y al SO4 2-. Así. Y son valores de constantes de equilibrio distintos. No tienen el mismo valor. Pueden notarlo porque el primer protón del ácido sulfúrico se disocia muy fácilmente y el segundo protón ya no tan fácil. Entonces quiere decir que perdió fuerza su disociación. ¿Ok? Entonces, no sé, yo creo que sí voy a parar aquí para hacer algunos ejercicios. Mínimo para recordar lo que hemos visto. Solo déjenme checo que no me falte nada. No, voy a parar aquí. Voy a hacer una pausa ya. En la grabación.